les voy adelantando. El tema en general es la nutrición mineral en el aguacate y el papel que tienen los microorganismos que tanto nos han metido idea, que tanto nos dicen que los cuidemos, que estemos atentos, que hagamos análisis de microbiología. Todo eso lo quise recopilar aquí en forma muy básica para darles a entender por qué es importante, por qué los necesitamos cuidar y no solamente decirles que son importantes. La siguiente, por favor. La importancia de la nutrición mineral orgánica y convencional realmente cumplen el mismo propósito, que es nutrir el árbol. Realmente nutrición solamente tenemos un propósito, llegar a buenas cosechas, sea orgánico, sea convencional, sea mineral, sea inorgánico. Entonces, en este caso englobamos que tenemos la consigna de nutrir al árbol de la forma que sea. La siguiente, por favor. ¿Qué limitantes tenemos en este sentido, los desafíos que tenemos en la agricultura orgánica? Primeramente es la biodisponibilidad. Realmente muchos productos que nosotros aplicamos no son altamente disponibles o biodisponibles en cuanto a la planta. Nosotros podemos aplicar alguna roca y no porque la apliquemos, no porque sea una roca fosfórica, por ejemplo, ya la va a poder asimilar. Entonces, en este aspecto intervienen muchísimos componentes para que sean biodisponibles. Tiempos para que la planta lo pueda absorber. A diferencia de la agricultura convencional, los tiempos aquí son mucho más prolongados. Tenemos que disociar ciertas moléculas, tenemos que pasar ciertos procesos. Entonces, al pasar esos ciertos procesos se lleva tiempo. Muchas veces por eso los productores se desesperan y dicen que los productos orgánicos no funcionan. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una agricultura convencional que tú aplicas un fertilizante y a los 3-4 días estás viendo resultados en la planta, en hoja, en brote. Entonces, por eso muchos dicen que la agricultura orgánica no funciona. Hay que darle tiempo. El mayor reto o desafío que podemos tener son en los cultivos de temporal. ¿Por qué? Porque como lo van a ver, los cultivos orgánicos debemos de tener mucho en cuenta la humedad del suelo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran nuestros microorganismos que nos van a disociar las moléculas para que la planta lo pueda absorber. Entonces, si no tenemos humedad suficiente, no van a poder trabajar los microorganismos, no van a poder hacer vida ahí y por ende no vamos a tener una disociación de los elementos. Entonces, los cultivos de temporal son los que son un poquito más complicados de tratar en sistemas orgánicos. Consumo de materia prima local es otro problema. En este caso, muchas personas quieren comprar todo por fuera, aunque sean orgánicos. Entonces hay que tratar de analizar las materias primas que tenemos aquí en sitio para también que no se refleje tanto tanto en el sistema de costo de transporte, sino en cuánto estamos contaminando. Realmente ya cuando te metes a la agricultura orgánica te va cambiando el pensamiento y dices, bueno, pues si tengo aquí la posibilidad de casi hacer lo mismo que trayendo de otro lado, aparte de que te evitas el consumo de gasolinas, diésel, evitas contaminación. Entonces también hay que verlo de esa parte, los accesos a los minerales. Aquí un tema importante, que no todos los minerales o no todas las minas son aptas para extraer minerales. Entonces también debemos de tener diferentes metodologías para saber si esa central minera es apta para la agricultura. Ya un poquito más adelante les voy a tratar de explicar. La siguiente, por favor. El primer coco de los agricultores, porque la limitante es la aplicación de nitrógeno como tal en fertilizante, es el nitrógeno. Para esto yo trato de explicarles que el nitrógeno total que tiene su estiércol, que si acaba de ser producido es alrededor del 2% y va bajando dependiendo del almacenamiento que haya tenido. No es lo mismo tener un estiércol de hace 4 días a tener un estiércol almacenado de 6 meses, y no es lo mismo de 6 meses a un año, y de ahí para adelante pues le van bajando el porcentaje de nitrógeno mineral que pueda tener. Entonces, sobre eso es el nitrógeno presente en los estiércoles. Se puede dividir en 3 fracciones. Nitrógeno mineral es el que está listo para que la planta lo pueda absorber.
el nitrógeno mineralizable en primer año y el nitrógeno mineralizable en los próximos años. ¿Esto qué quiere decir? Que si todo esto es un 100%, ahorita va a venir otra tabla, cada uno tiene un porcentaje dependiendo del tipo de estiércol que sea, porque no todos los estiércoles tienen el mismo nitrógeno mineral disponible ni mineralizable. Entonces, en este sentido, poco a poco lo voy a ir, vamos a decir, desmenuzando para que se entienda un poquito mejor. La siguiente, por favor. Igual si ven que voy un poco rápido, es que la verdad los tiempos son muy pequeños, entonces para tratar de darles toda la plática. La nitrificación biológica es la oxidación del amonio en nitrito y la subsecuente oxidación en nitratos. Entonces, para esto, ¿qué ocupamos? Para esto ocupamos microorganismos. La primera etapa la hacen las bacterias, entre otras del género microbiano nitrosomas y nitrosococos. La segunda etapa, la oxidación de nitrito a nitrato, la hacen mayormente bacterias del género Nitrobacter. En este caso hay muchos más, pero estos en general son los que se han estudiado un poquito más, son los que regularmente se presentan más, entonces por eso se ponen como ejemplo. La siguiente, por favor. Aquí está la tabla que les comentaba del reparto de nitrógeno mineral que tienen disponible en ese tiempo. Entonces tenemos que el nitrógeno mineral de las vacas está al 40%, nitrógeno minerable el año que sigue es el 30%, nitrógeno mineralizable el año siguiente es el 30%. ¿Esto qué nos da a entender? Que tenemos hasta 5 años para poder asimilar el nitrógeno que estamos aplicando nosotros de manera de estiércol. Ahora, la importancia que tiene. ¿Por qué muchos dicen, es que la gallinaza es mejor, es más rápida? Sí, por lo que estamos viendo aquí. El nitrógeno mineral disponible es mucho más alto, lo que ya tiene. Pero después nos da mucho menos residuabilidad de nitrógeno. Entonces, todo esto de la agricultura orgánica es un conjunto de factores, no es que hagas algo y ya con eso tengas un resultado, puede ser que los demás factores influyan y no tengas un resultado deseado. Entonces, viendo esta tabla, yo les preguntaría, ¿ustedes qué harían para mantener una planta con suficiente nitrógeno que sea disponible? Entonces, como al final vamos a dar las preguntas y eso nada más es para que se lo vayan preguntando, realmente yo lo que hago muchas veces es mezclar el estiércol de res con un poco de estiércol de gallina. Eso también acomoda un poco la relación carbono-nitrógeno, que es muy importante. Un poquito más adelante se los voy a tratar de explicar, nada más para que se lo vayan llevando. Entonces aquí nos dice que el nitrógeno mineralizable en el primer año es un 30%, pero eso si hacemos todas las cosas bien. Si tenemos todas nuestras bacterias nitrificadoras, si tenemos todo nuestro ecosistema bien dado, si tenemos microfauna, si tenemos todo lo que se pueda desear que sea bueno, si lo tenemos es el 30%, pero realmente es muy difícil. Entonces, realmente de ese 100% que se hace, aprovechable es alrededor del 60-70%, dependiendo del manejo que tengan. Eso se los digo para los cálculos del nitrógeno, porque sabemos que el nitrógeno está en diferentes formas. Ahora debemos de saber en qué forma es la que nuestro árbol la consume. En este caso del árbol de aguacate, lo consume más en nitratos. Consume amonios, pero de menor forma y las pasa vegetativo. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo rápido, el arándano es totalmente contrario. El arándano consume muchos amonios. Entonces, también tenemos que darle prioridad a esas bacterias u hongos que nos den la forma del nitrógeno que ocupamos en el árbol o en el cultivo. La siguiente, por favor. Aquí están las pérdidas de nitrógeno mineral. Para ingreso tenemos nitratos, óxidos de nitrógeno, amonios. En pérdidas tenemos amoníacos, amonio también, que es muy volátil. Tenemos muy poquitas pérdidas de nitrógeno nítrico, y estas son las formas en las que podemos obtenerlo a grandes rasgos.
No sé si han escuchado que cuando llueve infiltra nitrógeno al suelo. Es cierto. Nitrógeno y otros minerales que están circundantes dependiendo de la zona. El estiércol, que es de lo que ahorita estamos hablando, para la aplicación de nitratos, residuos vegetales. A grandes rasgos, cómo se comportaría el sistema de nitrógeno en cuanto a plantas y suelo. La siguiente, por favor. Aquí pongo que cuidado con la desnitrificación, porque es uno de los mayores retos que tenemos en la agricultura orgánica. No es el agregarlo, es hacerlo disponible y tenerlo en suelo disponible para la planta. Entonces vamos a suponer que ya agregamos nosotros todo nuestro sistema nutricional, ya lo tenemos listo y decimos, bueno, pues ¿por qué no se ve una respuesta favorable? ¿Por qué siguen amarillos? ¿Por qué no tengo un crecimiento vegetativo vigoroso? ¿Por qué tengo deficiencias de nitrógeno en general? Ok, una de las posibles causas es de que tenga desnitrificación biológica, que esto, ojo, no nada más sucede en la agricultura orgánica, también sucede en la agricultura convencional. Entonces desde ahí estamos partiendo que debemos de cuidar mucho la desnitrificación biológica. ¿Y en qué consiste? Consiste en que unos microorganismos, al no tener oxígeno, al estar por ejemplo inundado un cultivo, o de estar muy compacto, que no tiene espacios porosos, los microorganismos toman del nitrógeno un oxígeno, que al ser nitratos los pasan nitritos, y los nitritos no son realmente, la planta no los puede asimilar como tal. Entonces desde ahí ya tenemos una pérdida. Les vuelve a quitar otro oxígeno y ya los convierte en gas, y el gas que va a hacer, pues se va a escapar. Entonces desde ahí tenemos un problema de cuidar el riego. Cuidar el riego, ¿para qué? Para no inundación, y cuidar el riego para mantener la humedad suficiente para que los microorganismos se puedan reproducir como debe ser. Como puse un ejemplo aquí, lo acabo de decir, los nitratos a óxidos de nitrógeno o nitritos. Entonces esto a grandes rasgos es la desnitrificación, que aquí pues los microorganismos nos están jugando, porque pues también sabemos que hay, vamos a decirlo, malos y buenos. Entonces en este caso los microorganismos que nos están haciendo la desnitrificación son no deseados, pero siempre van a estar ahí. O sea, siempre van a estar esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Entonces esto es lo que podríamos cuidar, un factor que podríamos cuidar para no tener una desnitrificación, para que nuestro nitrógeno sea altamente disponible y esté en las condiciones que nosotros requerimos. La siguiente, por favor. Los minerales más usados. En cuanto a minerales, me voy a ir a rocas, a yacimientos. La fosforita, llamada roca fosfórica, es lo que más ocupamos nosotros para la agricultura orgánica. Es lo que pues, todos los productores y asesores, la mayoría conocemos, para adicionar fósforo hacia los suelos. Pero ¿qué pasa? Lo aporta de forma de óxido, no es asimilable, ningún óxido es asimilable directamente hacia la planta, pero nos puede llegar a ser tan eficiente como un fertilizante que nosotros estemos agregando. ¿De qué manera? Bueno, primeramente debemos de tener en cuenta que su pH de solubilización es a un pH de 2. Entonces, para la agricultura orgánica sí debemos de tener, no debemos de tener un pH siempre estable. De hecho, nuestro pH en la agricultura orgánica cambia únicamente por el tipo de coloides, porque ya se precipitó, ya nos agarró algún otro elemento, ya se conjugó. Entonces, en ese tema no voy a entrar mucho, porque pues otras pláticas ya les han dado más de ese sistema de calcio. Ahora, fósforo, tenemos el 12.77 de fósforo. Arsénico, aquí una parte bien importante y de lo que les comentaba, no todas las minas son aptas para aplicarlo en la agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque en los manuales de agricultura orgánica nos ponen límites. Nos ponen límites, por ejemplo, en arsénico, plomo, mercurio y aluminio. Si están muy altos no los podemos aplicar. Pues por más fósforo que contenga la roca fosfórica, si tenemos unos altos contenidos de arsénico, plomo, mercurio y aluminio, las normas, la normativa no nos lo permite.
Entonces también debemos de ver esos minerales, trazas, para poder utilizarlo en una agricultura orgánica. La siguiente, por favor. Bueno, la solubilización del fósforo, los solubilizadores, aquí les pongo, son bastantes, la verdad, de los que a mí me han funcionado más son Pseudomonas, en este caso Nitrobacter, son varios. Nada más les pongo un ejemplo de que tenemos un gran campo para poderlo utilizar. O sea, no estamos tan limitados como hace muchos años. Ahora ustedes lo están viendo, tenemos muchos productos que nos ayudan, que ya vienen con la inoculación o son los inoculantes que nosotros ocupamos. Aquí, por ejemplo, uno de los que me ha funcionado y un caballito de batalla que yo he utilizado es Bacillus megatherium, pero en esa variedad específica. ¿Por qué? Porque solubiliza más rápido. Es un solubilizador más rápido. ¿Por qué? Porque no nada más utiliza glucosa, fructosa y otros azúcares para alimentarse. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si no hay fructosa, se alimenta de glucosa, si no de sacarosa. Entonces, casi de lo que haya se va alimentando y nos va desdoblando el fósforo. Eso es lo principal. Hay otros bacillus que son muy específicos. Si no hay, por ejemplo, fructosa, no puede trabajar porque es su alimento. Entonces, este nos ayuda bastante porque se alimenta de diferentes azúcares. La siguiente, por favor. Los ácidos orgánicos producidos por microorganismos. Estos son los ácidos que les comentaba que nos hacen biodisponible los minerales que nosotros estamos aplicando. Un ejemplo muy dado es el ácido glucónico, cítrico, málico, láctico, que en este caso cuando ponemos algunas enmiendas también unos microorganismos hacen ácido láctico, acético también. Y para sorpresa de algunos microorganismos hacen hasta ácido sulfúrico. Con eso nos permite hacer sulfatos. Por ejemplo, el ácido glucónico nos hace gluconatos, igual cítricos, citratos, lactatos. Entonces, en este sentido, toda la periferia de los microorganismos se van a hacer estos tipos de exudados. Eso que nos va a ayudar otra vez a hacer biodisponibles o a hacer disponibles todos esos minerales que nosotros estamos aplicando hacia la planta. La siguiente, por favor. Ok, minerales más usados en potasio. Aquí hay un detallito que casi ninguna mina les dice: pues te estoy vendiendo langbeinita o te estoy vendiendo reinita. Yo me he encontrado con ese problema en mis asesorados. ¿Por qué? Estas son las que más se venden, las que más he encontrado yo. ¿Por qué? Porque la segunda, la que tiene asterisco, la reinita, tiene cloro, tiene sodio, y la sal de mesa que es cloruro de sodio, y eso para las plantas es muy malo. Entonces, esos son los detalles que nos hemos encontrado a la hora de extracción en mina. Lo que se toman ciertas medidas ya cuando se ha aplicado este tipo de mineral, pero lo mejor es aplicar minerales libres de sodio. Recordemos que los minerales que tienen potasio son yacimientos parecidos a la sal, porque se secaron mantos acuíferos y quedan los depósitos de minerales de potasio. Entonces muchas veces sí es difícil quitar el sodio, principalmente de ese conjunto. ¿Por qué el cloruro de potasio es mucho más barato que por ejemplo el sulfato? ¿Por qué? Porque así se encuentra de forma natural, no le tienen que hacer muchos cambios, nada más purificarlo de sodio y listo. Entonces, son fuentes minerales de potasio, casi siempre va a estar unido con magnesio, como les decía, con calcio, algunos azufres, en forma de cationes. Esto es que es altamente disponible. La siguiente, por favor. Solubilizadores de potasio. Aquí, pues, como pueden ver, son algunos bacillus, pseudomonas. Es lo que mayormente hacen solubilizadores de potasio. Igual hacen lo mismo, excretan ácidos y por eso pueden solubilizar el potasio. La siguiente, por favor. Minerales más usados para el calcio. El calcio, como les decía al principio, pues es un tema complicado porque tenemos mucha sedimentación, muchas incrustaciones en arcillas, muchos problemas en cuanto al calcio.
El sulfato de calcio es un corrector mejorador de suelos. Es recomendable principalmente para suelos alcalinos, en este caso el yeso agrícola, porque es sulfato de calcio. Por ser sulfato de calcio tienen parte de sulfato, parte de azufre, que eso nos hace un buffer acidulante en el suelo. Eso nos ayuda a también desbloquear algunos elementos que hay en el suelo. Lo que más se aplica realmente en la agricultura orgánica respecto al aguacate, pues es la dolomita, que tiene calcio y magnesio. Ahí están los porcentajes. La otra es, si pueden denotar, todos son óxidos, todos se manejan como óxidos. Los óxidos, la forma que tienen química es altamente reactiva, entonces fácilmente se puede transformar, liberar la cuestión del oxígeno, dejar el elemento solo y hacerlo viable hacia la planta. La siguiente, por favor. La magnesita, que realmente, dependiendo de sus elementos trazas, puede ser verde, puede ser amarilla, de repente marrón, pero va a depender de los elementos trazas. Regularmente cuando es verde trae fierro o hierro, como le quieran llamar. La dolomita, que es lo que más se aplica en la parte del aguacate, trae óxido de magnesio, calcio y silicio. Muchos dicen que aplican tierras de atomea o silicatos o silicio al suelo puro, pero ya cuando se están dando cuenta de que la dolomita lo contiene, pues nada más hacen ciertos manejos agronómicos para que el silicio quede separado y les dé los beneficios del aporte de las tierras de atomea o los silicatos que están aplicando. La siguiente, por favor. Rol de los microorganismos en el suelo y su interacción con las raíces del aguacate. Bueno, aquí es un tema bien importante. Lo que le he repetido toda la plática, solubilizar los minerales. Absorción de los minerales fuera del alcance de las raíces de los aguacates. La función que se nos da siempre, micorrizas. Azotobacter, que las azotobacterias, aunque no haya presencia de nitrógeno amoniacal, hace su función y hace amonio. ¿Para qué sirve el amonio? Para que el bacillus trabaje de buena forma, porque es parte de su alimentación, aparte del carbono. Las micorrizas nos van a acercar todos los minerales que tengan lejos, nos los van a acercar, se los van a acercar al azotobacter, al bacillus, lo van a hacer biodisponible, siempre y cuando se mantenga una capacidad de estiércol. Y la planta, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar ácidos, nos van a dar materia orgánica, nos van a dar carbono, fructosa, carbono, etcétera, en cuestión de planta. Toda esta unión de conjuntos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar ácido glucónico, ácido oxálico, ácido nítrico, metabolitos. Todo esto nos sirve, en resumidas cuentas, para hacer el material asimilable y de que la planta lo pueda absorber. Ahorita, la siguiente, por favor, ya voy a terminar. Consejos prácticos: menor tamaño de partículas en los minerales es mucho mejor porque las bacterias o hongos lo atacan de forma más rápida. Mayor contenido de materia orgánica, aplicación de ácidos húmicos al suelo para que los minerales incrustados en arcilla se liberen. Aplicación de zeolitas al aplicar estiércoles, esto nos ayuda, se las dejo rápido, es la arena de gato que compran ustedes. ¿Por qué no huele? Porque el amonio queda incrustado en la zeolita. La siguiente. Y pues ya, es todo a grandes rasgos de mi plática.